un saludo a todos los estudiantes, profesores y familiares de las escuelas pedagógicas. En este espacio les haremos llegar las orientaciones sobre el estudio a realizar en la asignatura Historia de Cuba, de las diferentes especialidades que se estudian en estos centros. Es importante que ustedes conozcan que esta actividad tiene como objetivo que en las 3 semanas que van a estar en sus hogares puedan continuar sus estudios y una vez que regresen a la escuela, los profesores consolidarán, sistematizarán los contenidos adquiridos. Además, recuerden todos que tenemos varias especialidades, que todos los programas no se están desarrollando con el mismo número de horas, por lo tanto, las clases no van al mismo ritmo. Eso nos ha llevado a organizar las orientaciones por grupo de especialidades. En primer lugar, trabajaremos con las especialidades de maestro de inglés de educación primaria y primera infancia. En ellas, además, se le añade las especialidades de secundaria básica del área de ciencias, matemática, física, química, biología, geografía y educación laboral. Todas estas especialidades tienen un programa de 54 horas. Por lo tanto, las orientaciones son comunes para ellas. En primer lugar, primer año, que recibe en el segundo semestre Historia de Cuba, debe estudiar la unidad número 3. En la unidad número 3, ustedes estudiarán las luchas sociales y liberadoras frente a la dependencia neocolonial entre 1899 y 1952. ¿Qué contenidos son importantes a estudiar? Cuba entre 1899 y 1925. ¿Cuál es el contenido? La política de Estados Unidos y las actitudes cubanas, los movimientos sociales y políticos frente al dominio neocolonial. El epígrafe importante para ustedes, que es el 3.1 del capítulo número 3 del libro, les va a indicar que al inicio de este se hace una presentación del contenido de ese epígrafe y al final se hace un resumen o sistematización de los aspectos más importantes. El epígrafe 3.1, creación de las bases de la dominación neocolonial, está en el libro de texto, página de la 157 hasta la página 168. ¿Qué actividades serían interesantes e importantes para que ustedes accedan al conocimiento? Seleccionar las medidas fundamentales de la política desarrollada por los Estados Unidos durante la ocupación militar para el establecimiento del dominio neocolonial en Cuba. Contenido nuevo para profundizar en este nivel, pero ya eso ustedes conocen, que lo estudiaron en 6º grado y en 9º. En este nivel, nosotros pretendemos que ustedes utilicen los documentos que nos van a dar toda la base de conocimiento de los hechos históricos más importantes. Otra de las actividades, fíjense si es así, que le estamos indicando leer el texto de la enmienda Pla. ¿Quién no ha oído hablar de la enmienda Pla? Pero en este caso deben estudiar con profundidad y buscar los artículos que fueron más lesivos para la soberanía cubana y explicar
cada uno de ellos. Otra actividad, valorar la actitud de Juan Gualberto Gómez y Salvador Cisneros Betancourt ante este mecanismo de dominación. También conocido, pero necesitamos que ustedes profundicen en ello. En el epígrafe número 3.2 de esta misma unidad y del contenido que le estamos planteando, es que están en las páginas desde la 169 hasta la 193. ¿Qué trataremos ahí? Los movimientos sociales y políticos frente al dominio neocolonial. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Cuba? ¿Cómo reaccionaron ante los movimientos sociales y políticos frente al dominio neocolonial los sectores de la sociedad? Eso volvemos a repetir, que deben buscarlo en las páginas desde la 169 hasta la 193. Actividades a realizar. Cronología de los principales movimientos y acontecimientos de este periodo en el orden político y social. ¿Qué queremos con esto? Que ustedes elaboren cronológicamente, lo pueden hacer en un cuadro, lo pueden hacer en un esquema, cada uno de los hechos por sus fechas. Y la otra actividad, que seleccionen 3 personalidades de las que se destacaron en esta etapa y deben fundamentar con 3 elementos la selección que ustedes han realizado. Por lo tanto, les estamos indicando que no son las más conocidas. Hay otras que también fueron importantes y que se reflejan en las páginas indicadas. Este primer año, con las especialidades que deben estar escuchándonos, primera infancia, repetimos, maestro de inglés de educación primaria, profesores de secundaria básica del área de ciencia. Deben ser cuidadosos porque de aquí dependen los conocimientos que ustedes adquieran, les va a servir para 2 vías fundamentales. Una, les permite no solo conocer y profundizar en nuestra historia de Cuba, sino que después, cuando estén en el sistema práctico docente, pueden aplicarlo en las actividades que se les indiquen. Y una vez graduado, pues es el contenido adecuado a cada uno de los niveles para los cuales ustedes se forman. Estas son las orientaciones para ese grupo de especialidades, primer año. El otro grupo que hemos y mantenemos aquí en primer año son las especialidades de maestros primarios, maestros de educación especial. Aquí las otras especialidades son de secundaria básica, profesor de secundaria básica de inglés y de español literatura. Y se unen además musical danzaria y visual teatral. Primer año también, pero llevamos a las luchas contra el dominio colonial español desde 1868 a 1895. Conocimientos importantes, contenidos de esta orientación. El periodo de reposo turbulento desde 1878 hasta 1895. Y lo más importante, que siempre lo destacamos en cualquier nivel, la labor revolucionaria de José Martí en la preparación de la guerra necesaria. Importantísimo, ¿verdad? Bueno, pues ustedes ahí van a profundizar en el epígrafe relacionado con la tregua fecunda, que va desde la página
87 hasta la 127. Actividades a realizar. Deben explicar transformaciones económicas, políticas y sociales en este periodo. Nos detenemos aquí porque el libro le da una gran información. Sin embargo, ustedes deben ser cuidadosos en señalar con todas sus causas por qué se producen esas transformaciones económicas. Por eso le ponemos la habilidad de explicar por qué se producen esas transformaciones políticas y las sociales durante la tregua fecunda. Casi siempre los estudiantes nos dicen, en esa época, abolición de la esclavitud, 1886. Pero eso lleva otras consecuencias y el libro se las explica con mucha claridad. Otro aspecto importante para nosotros es, sobre todo, cómo los Estados Unidos se convierten ya en la metrópoli económica de Cuba y deben, como actividad, argumentar la afirmación anterior con 3 elementos. De la Guerra Chiquita, que se desarrolla de 1879 a 1880, ustedes van a realizar una actividad importante. Recuerden que la Guerra Chiquita, en lo cual ustedes deben profundizar en la lectura del libro de texto, nos demuestra la continuidad de nuestro proceso histórico, la continuidad de las luchas liberadoras de este pueblo. Dentro de ese contenido, nosotros necesitamos que ustedes presten atención a las siguientes actividades. La organización de esta contienda. Recuerden que no por su nombre dejó de tener la importancia que hoy le reconocemos. Las causas del fracaso. Fíjense que es uno de los aspectos fundamentales en todos nuestros momentos de la lucha por la liberación y su importancia histórica. Además, mencionar como segunda actividad otros intentos de acciones armadas en este periodo y también las causas de su fracaso. Deben fundamentar con 5 elementos la labor organizativa e ideológica realizada por José Martí para la preparación de la guerra necesaria. Nos detenemos brevemente. Queremos que ustedes busquen todas las actividades y acciones que hizo nuestro José Martí para esta guerra que él precisamente la llamó necesaria. Y por último, realizar la actividad 2 que aparece en la página 127 del libro de texto. Estas actividades que, como planteamos, es para este bloque y repetimos el bloque de especialidades, maestros primarios, maestros de educación especial, profesores de secundaria básica de inglés, español, literatura, musical danzaria y visual teatral. Tiene para nosotros una gran connotación, porque fíjense que estamos iniciando prácticamente esta unidad. Estas son, estudiantes y profesores, las orientaciones para el primer año de todas las especialidades mencionadas que reciben historia de Cuba con diferentes horas en cada uno de sus programas. Ahora orientaremos al segundo año de maestros primarios y maestros de educación especial.
Fíjense que ustedes tienen en este segundo semestre la historia de Cuba, con lo cual van a cerrar el programa en su año. La unidad a estudiar es la revolución en el poder, que ya ustedes recibieron clases de los primeros epígrafes. Y es importante que ustedes, además de todas las transformaciones de la proclamación del carácter socialista de la revolución, tengan en cuenta también, que ya lo estudiaron, repito, una de las medidas más importantes que se tomó en los primeros años de este proceso revolucionario, la primera ley de reforma agraria. No pueden dejar de entender que este hecho enfrentó directamente a Estados Unidos a la Revolución Cubana, y de ahí se realizaron un grupo de agresiones. Hasta el día de hoy buscan ellos arrebatarnos nuestra soberanía y nuestra independencia. Específicamente, estos estudiantes de estas especialidades deben estudiar el desarrollo de la Revolución Socialista a partir de 1962 hasta 1975. Precisamente, iniciamos el epígrafe con agresiones, defensa y fortalecimiento de la unidad. Lo encontrarán en las páginas de la 362 a la 372. Y dentro de ello, además, un hecho que para nosotros marcó también momentos importantes de esta revolución, que fue la crisis de octubre. Ahí deben enfatizar. Por lo tanto, le estamos indicando dos actividades importantes. Después de la derrota de Playa Girón, el imperialismo norteamericano incrementa las agresiones contra Cuba. Debes argumentar con 3 elementos esta afirmación y realizar la actividad 3 de la página 378 del libro de texto, que cada una de las actividades que hay dentro de ella están referidas a la crisis de octubre. Eso es para el segundo año. Pero aquí no terminamos, porque nos quedaría precisamente nuestra especialidad. La especialidad para profesores de secundaria básica, de historia y educación ciudadana. Jóvenes, es muy importante que ustedes presten atención a los elementos que deben estudiar en este periodo, que no es vacacional, que deben aprovechar el mayor tiempo posible en estudiar y cuidarse de todos los efectos que trae para nosotros el COVID-19. La unidad 6, Cuba, entre 1953 y 1958, dictadura, resistencia y revolución. Contenidos: el gobierno encabezado por Batista a partir de 1953, las acciones del 26 de julio, su importancia histórica. Irán al capítulo 5 del libro de texto, al epígrafe 5.1, a la nueva vanguardia revolucionaria, el Moncada, como acción importante de las del 26 de julio, donde junto con el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, uno en Santiago de Cuba, como todos conocen, y otro en Bayamo. Actividades. ¿Qué fuerzas fueron las más combativas entre 1952 y 1953 ante el golpe de Estado
de 1952. Otra actividad, el 26 de julio de 1953 es un hecho trascendental en el proceso revolucionario cubano. Argumenta con 4 elementos esta afirmación y deben realizar la actividad 1, 2 y 3 de la página 273. Hasta aquí nuestras orientaciones. Profesores, estudiantes, familiares, a cuidarnos todos para evitar el contagio de esa pandemia ante la cual nuestro gobierno revolucionario ha tomado todas las medidas y que debemos ser fieles cumplidores de ellas. Muchas gracias.